Muy buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí otra vez para compartir un tema más, como ya es habitual los martes y viernes. Espero que se encuentren bien todos y que podamos disfrutar de este tiempo juntos que tanta falta nos hace. Así que a medida que ustedes entran allí, saluden para estar seguro de que todo está funcionando bien. Muy bien, Dionisio López está saludando. ¿Qué tal, Dionisio? Me alegro de que estés aquí. Y bueno, el tema de hoy, la llave que abre la puerta del éxito. Vamos a ver cuál es esa llave y qué es lo que Dios nos enseña respecto de esa llave en su libro sagrado, donde están todas las más hermosas enseñanzas para nuestra vida espiritual, nuestra vida física, emocional. Y vamos a hablar de este tema. Y a medida que avanzamos, como siempre hacemos, les pido que si tienen algún pedido de oración, algún agradecimiento, que lo escriban aquí para que lo podamos tener presente a ese o presentes a esos pedidos cuando terminemos el tema. Y siempre hay alguna necesidad por la cual elevar nuestras plegarias a Dios. Bueno, vamos, ya que estamos hablando de eso, vamos a orar, a pedirle a Dios que nos acompañe en este estudio que vamos a hacer, que podamos no solo entenderlo bien, sino también practicarlo, porque la palabra de Dios fue escrita para ponerla en práctica, para que nos vaya bien, para que tengamos fe, tengamos esperanza, para que seamos sabios, ¿no? En nuestras decisiones y en todo lo que hacemos en nuestra vida. Este es un libro que nos da sabiduría, nos da inteligencia para poder vivir de una manera diferente a la que nosotros a veces estamos acostumbrados, ¿no? Una vida que refleje un sentir nuevo, ¿no? Refleje esperanza, amor y seguridad en un mundo tan convulsionado como en el que vivimos. Teresa, muy buenas noches. Ella escribe desde Uruguay. Qué bueno tenerla aquí, Teresa. Choveto, gracias por tu saludo, Choveto, bienvenido. Vamos entonces a orar para que Dios nos acompañe. Querido Dios, te damos gracias por este momento de encuentro con tu palabra, con tus mensajes, y te doy gracias por las personas que están entrando. Ruego tu bendición por cada una de ellas, sus respectivas familias, también tu protección en lo que respecta a la salud física ante esta pandemia que tanto daño está haciendo a la humanidad. Rogamos que al abrir tu palabra nos ayudes a entenderla. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Damaris, gracias por tu saludo. Dios también te bendiga a ti y a tu linda familia, Damaris. Nora, mi querida amiga, también está allí. Zoila también está saludando. Bueno, qué lindo es tenerlos aquí nuevamente. Como dijimos, el tema es la llave que abre la puerta del éxito. Quiero decirles que se trata de una llave que ustedes la pueden usar en cualquier momento. La pueden usar cuando están solos, cuando están acompañados, cuando están en una fiesta, cuando están manejando, cuando están haciendo una fila en el banco, cuando están de compras. Bueno, en cualquier momento pueden usar esa llave con la total seguridad de que siempre abrirá una puerta para nuestro bien. Y esa llave es la comunicación con Dios, conocida como la oración o también como el rezo.
Quizá alguno pueda preguntar, bueno, ¿qué diferencia hay entre la oración y el rezo? Son muy similares, es decir, rezar y orar son casi sinónimos. Sin embargo, el rezo está más relacionado con oraciones previamente elaboradas y que se suelen repetir, se saben de memoria, como el Padre Nuestro, por ejemplo, y entonces más se relaciona con ese tipo de oraciones escritas, ¿no? Como el Credo Apostólico y otras oraciones que seguramente ustedes habrán aprendido. Y a la luz de la Biblia, pues se usa la palabra oración, o sea, el hablar con Dios, ¿no? Pero básicamente las dos tienen que ver con comunicarnos con Dios, hablar con Dios. Incluso el rezo tiene más que ver con hacer una oración audible, ¿no? Y en cambio la oración es más bien, también puede ser audible, claro, o bien mentalmente o en voz baja, como se la quiera realizar. Pero insisto, ambas cosas están muy relacionadas. En cierta ocasión, los discípulos de Jesús le dijeron a él, enséñanos a orar, ¿no? Eso está en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Y entonces, luego Jesús les enseña una oración que todos conocemos, que es el Padre Nuestro. Y en esa oración hay varios puntos claves que es bueno tener en cuenta para saber por qué Jesús enseñó esa oración. Y la vamos a leer, es decir, antes de llegar al Padre Nuestro, vamos a leer lo que Jesús dice antes, cuando Él se dispone a cumplir con el deseo de sus discípulos de aprender a orar. Y ¿quién no dijo alguna vez el Padre Nuestro, no? Es una oración bonita y que tiene un mensaje realmente hermoso cuando uno analiza parte por parte lo que Jesús dijo en esa oración y cómo la tenemos que considerar nosotros, ya que es una oración modelo. No es meramente una oración para decirla como si fuera un recitado, sin concentrarnos en lo que quiere decir, sino tomando cada parte para aplicarla en una oración diferente también. Vamos a leer allí, en el libro de San Mateo, en el Nuevo Testamento, versículo 6 en adelante, cuando Jesús da algunas indicaciones de cómo orar o cómo hablar con Dios. De paso, alguien dijo que la oración o el orar es el acto de abrir a Dios el corazón como a un amigo. Qué linda definición, ¿no? Y también esa misma persona escribió lo siguiente: la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Hermosas definiciones de lo que es la oración. Es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, el supermercado del cielo, si queremos usar otra palabra, ¿no? Donde allí se atesoran los recursos infinitos de la omnipotencia. Bueno, eso es orar, hablarle a Dios como si fuera nuestro, y lo es como nuestro mejor amigo. Dice entonces Jesús, Mateo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, cuando hables con Dios, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, aquí Jesús habla de la oración privada, la oración que se hace a solas en el cuarto donde estés, y dice cerrada la puerta para que no haya interrupciones, ¿no? No haya ruidos que te distraigan. Entonces allí háblale a Dios, ¿no? Y hay diferentes posturas. Se conoce la oración de rodillas, muy conocida, muy usada en la Biblia, la oración postrados, ¿no?, ante Dios. Pero también está la oración de pie, está la oración acostado o caminando o haciendo lo que quieras. Dios escucha en todo momento, ¿no?
No necesitamos adoptar solo una postura y decir solamente Dios me va a escuchar si yo me pongo de rodillas. No, eso es una expresión de respeto, de honor a Dios, arrodillarnos. Es algo que debemos hacer, pero no necesariamente siempre tiene que ser así. Y dice en el versículo 7, y orando, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles o como los incrédulos, ¿no? O paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, Jesús dice aquí, cuando ores, no repitas las cosas. Es decir, no estés diciendo siempre lo mismo. Porque dice que los paganos hacen eso, repetir y repetir y repetir. Dice, no se hagan o no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, y luego comienzan con el Padre Nuestro. O sea, que Jesús allí nos dice dos cosas claves. La oración en privado, donde te encuentras con Dios y le hablas y le cuentas todo lo que quieras contarle. Y en segundo lugar, dice él, no uses repeticiones. Porque antes de que le pidamos, dice él, ya Dios sabe lo que tú necesitas. Por lo tanto, no hace falta repetirle, porque también repetirle es como que no tenemos fe, o quizá pensamos que Dios no nos escucha, o que está sordito, ¿no? Dios ya de antemano sabe lo que le vamos a pedir, porque Él es omnisapiente. Pero Él espera, como buen padre que es, que nosotros le expresemos en palabras lo que deseamos, ¿no? Es lo que espera Él, es eso, o sea, una conexión de amor, una conexión que indique que estamos dependiendo de Él, que no somos independientes, sino que necesitamos de su ayuda, de su auxilio. Bueno, y luego viene en el versículo 10 en adelante lo que es el Padre Nuestro, que lo vamos a analizar y vamos a explicar por qué Jesús usó este ejemplo de oración. Saludo a Jorge Pérez, que está aquí también, Carmen Quintero, y ya vamos a ir anotando los pedidos de oración. Aquí Carmen está pidiendo algo, Giselle Lemes, y está aquí también, así que bienvenida Giselle. Entonces, allí en el versículo 10, estamos en el capítulo 6 de San Mateo, Jesús enseña el Padre Nuestro, capítulo 6, verso 9. Entonces dice, ustedes pues orarán así. Lo voy a traducir más como lo hablamos nosotros al español, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, ¿cómo empieza la oración? Porque cuando Jesús dice, ustedes van a orar así, está diciendo, tengan en cuenta este modelo de oración. Primero, hay una palabra de alabanza, ¿no? O sea, cuando uno se acerca a Dios, no solamente decir santificado, puede decir alabado, glorificado sea tu nombre. Es decir, una palabra de alabanza porque me estoy acercando a mi Creador, ¿no es cierto? Al Dios omnipotente. Y luego viene un pedido. El versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense que Jesús aquí no hace un pedido material, está haciendo un pedido espiritual. Está pidiendo al Padre que, bueno, que su reino se establezca en esta tierra. Nosotros podemos decir eso o bien decir algún otro pedido de carácter espiritual. O sea, como que Jesús está diciendo, mira, lo primero que pones en la oración debe ser algo espiritual, no te apresures por lo material o por lo físico, sino por lo que es espiritual. Después dice en el versículo 11, ya viene un pedido diferente, ya material. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, lo necesario para nuestra vida. No meramente tenemos que decir lo mismo y darnos el pan nuestro cada día, porque si no, llega un momento que uno no toma sentido de lo que está diciendo. Pero sí podemos decir, bueno, Señor, ayúdame a que no me falte nada. Ayúdame a que tenga salud para poder trabajar y traer el alimento de cada día. Hay diferentes maneras de decir lo mismo, porque es una oración modelo. Y luego dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí llegamos a un punto medio delicado. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos los
dicen esto, quizá estén en paz con el prójimo. Y ahí dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Pero cuando decimos eso, si lo estamos repitiendo así, repitiendo y repitiendo sin tomar sentido de lo que estamos diciendo, podemos llegar a decir algo que en realidad no estamos viviendo. Es decir, ¿estamos perdonando al prójimo? Como decimos aquí, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Sí perdonamos? ¿O será que cuando yo estoy diciendo eso, tengo enemigos o tengo a alguien a quien le guardo rencor? Hay que tener cuidado. Por eso hay que prestar atención cuando uno dice esta oración. Porque en realidad no podemos mentirle a Dios, ¿no? Entonces, perdónanos como nosotros perdonamos. Y si tenemos problemas para perdonar, ¿por qué en lugar de decirle eso no decimos, Señor, mira, estoy enojado con el vecino, ayúdame a perdonarlo, ayúdame a no tener rencor, o por mis familiares o mis amistades o compañeros de trabajo, lo que sea? Tenemos que ser sinceros con Dios, ¿no? Y entonces Dios nos va a dar la fuerza para aprender a perdonar, aprender a hacer algo que Dios nos enseña muchas veces en su palabra, a odiar el pecado pero no al pecador. Eso es lo que nos va a llevar a sentir el deseo de perdonar, de no mirar a la persona que faltó, que cometió un error contra nosotros, como un enemigo, sino como una persona que está afectada por el pecado y que necesita de Dios. Entonces yo tengo que odiar el mal que tiene él, no la persona, sino ese mal. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Y entre tantas cosas que dijo, él mencionó esto de los verdugos y de todas esas personas que le habían hecho tanto daño hasta crucificarlo. Él dijo aquellas memorables palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí Jesús estaba mostrando el odio por el pecado, pero no por el pecador. Por eso le pidió al Padre que los perdonara. Porque ellos estaban locos, es decir, no sabían lo que hacían. Habían matado al Salvador, o sea, lo habían crucificado al Salvador. Entonces nosotros debemos aprender eso. Y de esa manera esta parte del Padre Nuestro va a tener más sentido, ¿no? Y termina diciendo, ahí el versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, ahí vemos entonces que esta oración la podemos dividir en 4 partes. Primero, en comenzar hablando a Dios, pero con una expresión de alabanza, como Jesús dice allí, santificado sea tu nombre. Luego un pedido por algo espiritual, por algo que necesita nuestra alma, nuestro corazón. Luego un pedido material y humilde, porque allí dice el pan nuestro de cada día, no dice dame abundancia, dame riquezas. Si Dios quiere te la va a dar, ¿cierto? Porque Dios es el dueño del universo. Pero en nuestras oraciones debemos ser humildes y decir, Señor, dame el pan nuestro, dame el pan de cada día, dame lo necesario para poder vivir. Del resto Él se encargará, si darme más, ¿no es cierto? Eso queda a criterio de Él. Pero es interesante que aquí el pedido que Jesús hace es bien humilde: el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y luego viene entonces algo relacionado con el prójimo, pero pidiendo, ¿no es cierto?, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, es decir, con una condición: perdóname como yo perdono. Es decir, que si yo no estoy perdonando, Dios obviamente no me puede perdonar a mí. Entonces allí hay una condición clave. Y saben que después, cuando termina el Padre Nuestro, Jesús dice en el versículo 14, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial los va a perdonar a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes los perdonará. Esto es delicado. O sea, si estoy orando, pidiendo perdón por mis pecados, pero yo no he aprendido a perdonar a mi prójimo, dice allí Jesús, no puede haber perdón de Dios por nuestras faltas. Bueno, interesante cuánto se aprende a partir de esta oración modelo que es el Padre Nuestro. De paso, quiero decirles algo. A veces, por costumbre, mucha gente dice, ay, tengo un problema de salud. Y entonces dice, voy a orar 10 Padres Nuestros por el problema de salud.
Lo interesante del caso es que en el Padre Nuestro no hay ningún pedido de salud física. O de repente estás teniendo un problema familiar y dice, voy a decir 5 Padre Nuestros, o 6, o 7, o 20. Pero en el Padre Nuestro no está el problema familiar. Esto se ha ido creando como un hábito y la gente lo utiliza como una especie de tratar de convencer a Dios por algo que yo necesito, pero en realidad si yo le voy a hablar a Dios tengo que decirle lo que siento, porque no debo usar una oración como una especie de castigo tampoco, ¿no? Es decir, a veces se dice, bueno, te portaste mal, bueno, quiero que hagas 20 Padre Nuestro. Pero una oración no debe ser un castigo, es un privilegio hablar con Dios. Más bien tengo que decir a la persona, mira, ¿por qué no vas y hablas con Dios? Y le dices que te sientes mal por lo que has hecho y pídele fuerzas para no volver a hacer lo mismo. Háblale a Dios, porque si le repites, pues estás usando una oración como si fuera un medio para ganar el favor de Dios, como si fuera un castigo, y la oración no es un castigo, es un privilegio, es hablar con Dios como a un amigo. Así que tengamos en cuenta esos detalles, ¿no? Vamos a ir a otros asuntos que tienen que ver con la importancia de confiar en Dios cuando le pedimos algo, cuando estamos orando, estamos pidiendo por alguna necesidad. Más adelante en San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice allí, Jesús: pidan y se les va a dar, busquen y van a encontrar, llamen y se les va a abrir, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, dice Jesús, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, mira, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a quienes le piden, ¿cuánto más Dios, el Padre, habrá de darles lo que necesitan? Pero tenemos que tener fe, porque si estamos orando y decimos, uy, pero yo creo que mi oración no pasa del techo, como me decía alguien una vez. Y yo le dije, pues eso no es tener fe. Cuando estás hablando con Dios, tienes que tener la seguridad de que Él te escucha. Y entonces, cuando tienes esa seguridad, entonces puedes esperar tranquilo a que Dios responda a tus oraciones. Pero recordemos un detalle, que las oraciones no siempre son respondidas como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Ya vamos a tocar algunos puntos sobre ese asunto. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, allí dice lo siguiente. Lo vamos a buscar aquí. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Ahí dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, cuando vamos a realizar algo en la vida y no sabemos cómo, entonces allí dice el profeta, pídanle a Dios, Él va a dar sabiduría y la va a dar en abundancia. Pero claro, hay que pedir con fe, o sabiduría para entender también este libro, ¿no? Este libro que es tan profundo en sus mensajes y que necesitamos obviamente de parte de Dios que nos ayude a entenderlo. Por eso siempre oramos antes de leer textos bíblicos, ¿no? Así que sabiduría, allí dice que hay que pedirla y Dios la da en abundancia. Pero dice en el 6, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento echada de una parte a otra. O sea, con fe, no dudando nada, claro, porque si estoy dudando y diciendo, no sé si Dios me va a responder, no sé si Dios me va a escuchar, pues entonces esa oración no tiene el efecto que realmente debiera tener. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Hebreos 1:6 dice allí que sin fe es imposible agradar a Dios.
hay que tener confianza en que lo que le decimos, Él lo escucha y que habrá de responderlo de acuerdo a como a Él le parece y no como a nosotros nos parece. Hay tres formas en que Dios responde a una oración. Se dice que, bueno, Él puede contestar afirmativamente si pedimos por algo, por ejemplo, un problema de salud. Pedimos sanidad, Dios puede decir que sí y sanarnos. ¿Por qué no? Dios hace milagros. También puede hacernos esperar. No necesariamente puede responder esa oración en el tiempo en que nosotros queremos que responda. A veces Él nos hace esperar porque Él conoce bien el futuro. Y otras veces puede decir que no, porque como Él sabe qué cosa nos conviene y qué no, entonces eso que a veces decimos, Dios no me respondió, puede ser que Dios me está diciendo no, y no es que Él esté haciendo oídos sordos. Eso ocurre también en el aspecto humano. ¿Cuántas veces decimos que no a algo que nos piden? O decimos espera un poco, especialmente si se trata de nuestros hijos, ¿no? Y otras veces decimos que sí. Bueno, así hace nuestro Dios. Dice una frase que muchas veces nuestros planes fracasan para que los planes de Dios tengan éxito. Qué bueno, ¿no? Muchas veces nuestros planes fracasan para que los planes de Dios tengan éxito. A veces lo que creemos que en realidad está pasando, de que Dios no quiere responder lo que nosotros deseamos, es porque Él sabe que es lo mejor. Si nosotros pudiéramos ver el futuro como Dios lo ve, entonces no nos quejaríamos cuando Él nos responde a una oración como nosotros queremos. Por eso siempre hay que decir que se haga tu voluntad. Nunca hay que obligarlo a Dios que cumpla lo que nosotros queremos, sino, Señor, que se haga tu voluntad. Porque finalmente Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero como Él sabe lo que es mejor, así diga sí, así diga no, o así diga espera un poco, siempre va a ser, obviamente, para bien. San Pablo dice en Romanos 8:28 que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien, aun las cosas malas que nos pasan. Dios de lo malo también quiere sacar algo bueno para nosotros, y a veces Dios las permite, las cosas malas, para enseñarnos alguna lección que de otra manera quizá no la aprenderíamos. Alguien dijo: cuando estés desanimado, no eches sombra sobre la senda de los demás. Mejor es contárselo todo a Dios. ¿Cuántas veces estamos desanimados o deprimidos? Y qué bueno es este consejo. En vez de contar a los demás lo mal que nos sentimos, ¿por qué no nos desahogamos con Dios? Y de esa manera pues nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir con más fuerza, con más poder y con mejor ánimo, y de esa manera entonces podremos encarar la vida de otra forma. Si bien es bueno pedir el consejo a los demás, pero cuando el consejo de los demás no alcanza, entonces hay que buscar a Dios y tratar de desahogarnos con Él en una oración donde abiertamente le decimos lo que hay en el corazón. Repito esto, no es que yo tengo que seguir una oración elaborada ya previamente. Tengo que decir lo que hay en el corazón, porque es hablarle a Él como a un amigo. Eso es orar. San Pablo dijo en cierta ocasión: oren sin cesar, o sea, oren sin parar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todo el día tenemos que estar arrodillados orando? No. Hay oraciones claves del día. No debiéramos empezar el día sin orar, por ejemplo. O darle gracias a Dios por esa noche que nos dio de descanso, porque nos mantuvo el corazón funcionando, porque Él veló por nuestro sueño. Y al día siguiente, pues qué mejor decirle: Señor, gracias por este día, te pido que me acompañes en todas las cosas que voy a hacer. ¿Y por qué no decirle qué es lo que vamos a hacer? Si Dios es un amigo, Dios se interesa por los detalles más pequeños de nuestra vida. Si Él sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza, como dice Jesús, y sabe incluso hasta cuando muere un pajarito, dice que no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Fíjense qué detallista es Dios. ¿No será también detallista con nosotros? Claro que sí. A Él le interesa que yo le diga todas las cosas, que le confíe todas las cuestiones normales de cada día. A Él no le molesta que le digamos lo que realmente queremos decirle. Y empezamos el día así, pidiendo a Él su bendición,
que nos dé sabiduría para hacer bien las cosas que tenemos planificadas hacer, que bendiga a la familia, que bendiga el trabajo, en fin, tantas cosas. Y después que empezamos el día, sabemos que contaremos con la bendición de Dios a lo largo de ese día. Y en la noche, cuando nos vamos a dormir, qué bueno es agradecerle a Dios también. Allí, a la orilla de la cama, arrodilladitos, decirle: Señor, te doy gracias por este día, porque me cuidaste, porque me diste el alimento que yo necesitaba, porque cuidaste de mi familia, porque me acompañaste en el trabajo, porque me cuidaste en mi andar. O sea, darle gracias a Dios y pedirle que nos dé un descanso reparador. Eso es hablarle a Dios, ¿no? Decirle las cosas así como las sentimos. Y como San Pablo dijo, oren sin cesar, no meramente quiere decir que estemos así todo el día, ¿no?, de rodillas. Cuando estás haciendo lo que tengas que hacer durante el día, trabajando, yendo a hacer alguna diligencia o viajando, cualquier momento puedes conectarte con Dios mentalmente. Puedes, en un viaje, por ejemplo, que a veces uno se aburre porque tiene que manejar por horas, ¿por qué no dedicar tiempo a hablar con Dios? Van a ver ustedes qué experiencia bonita. A mí me gusta hacerlo cuando tengo que viajar de un lado a otro. Entonces hablo, veo un hermoso paisaje, lo comparto con Dios y le digo: gracias, Señor, porque me regalas este paisaje. Mira qué lindo atardecer o qué lindo amanecer. Eso es hablarle a Dios, ¿eh? Y Él escucha. Aunque esté tan lejos de nosotros, sin embargo, Él está bien cerca, porque es omnipresente, puede estar presente en todas partes, en cualquier momento del día. Mantener una actitud de hablar con Dios, eso es orar sin cesar, ¿no? Y Él te va a escuchar. Ahí tienes que tener la total seguridad de que te va a escuchar. Y cuando uno se acostumbra a eso, entonces está más fuerte espiritualmente, está más seguro, tiene más esperanza, mejor ánimo y está preparado incluso para poder ayudar a otros que están necesitando de una palabra de aliento. Así que el orar sin cesar debe ser como el aliento del alma, ¿no? La oración debe ser como el respirar, ¿m? Y en todo momento Dios escucha. En libros de Filipenses 4, versículo 6, allí San Pablo dice: no estén ansiosos por nada, sino que sean conocidas sus peticiones a Dios en oración y ruego y con acción de gracias, ¿no? Oración y ruego. ¿Qué diferencia hay entre orar y rogar? Bueno, a veces cuando estamos muy necesitados por algo que realmente nos preocupa, entonces allí la oración se convierte en ruego, y te ruego, Señor, ¿no? O sea, cuando la oración se hace más profunda, ¿no? Entonces, hay tres aspectos claves en una oración: creer que vamos a recibir lo que pedimos, agradecerle por lo que le estamos pidiendo, confiando de que Él va a responder a lo que le pedimos, y en tercer lugar, esperar la respuesta de Dios mientras continuamos nuestra vida cotidiana. Tres cosas. Y saben, es lindo eso porque fortalece la fe. Cuando yo pido algo, estar convencido de que Dios va a responder y ya por adelantado decirle: Dios, te doy gracias porque vas a contestar a mi oración, de acuerdo a la voluntad de Él, no a la mía, obviamente, ya lo dijimos, ¿no? Y eso refuerza nuestra fe y nuestra confianza en que Dios realmente habrá de escuchar nuestras oraciones. Hay algunos impedimentos para que Dios oiga nuestras oraciones. Miren, Proverbios 28:9 dice: quien cierra su oído para no oír la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago caso omiso de la ley de Dios y pues la transgredo, entonces Dios dice: yo no voy a oír tus oraciones. Pero ustedes se podrán preguntar: ay, bueno, pero hoy cometí una infracción de la ley de Dios, hoy hice algo que a Él no le gusta. Bueno, antes de pedirle algo, qué mejor entonces que recurrir a Él para pedirle perdón primero. Señor, mira, hoy hice algo indebido, perdóname por este pecado que cometí. Y entonces, a continuación, puedes entonces pedirle a Dios lo que estás deseando, ¿no? Arregla tus cuentas con Él primero y luego pide. Lo que Salomón está diciendo es que si yo estoy violando la ley de Dios, haciendo las cosas malas, y no me arrepiento, pues Dios no va a oír esa oración.
tiene que haber un arreglo de cuentas con Él. ¿Queda claro? Otro aspecto importante, en San Mateo 5, verso 44, Jesús dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los ofenden y los persiguen. Yo sé que esto es difícil, humanamente hablando, porque aquí Jesús conecta la oración con el prójimo, y especialmente con aquel que es nuestro enemigo. Dice él: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Y yo creo que más de una vez ustedes han tenido una situación en que alguien los insultó, los trató mal, y ustedes le devolvieron con la misma moneda, ¿no? Porque la tentación es grande de vengarnos, ¿no? Pero Jesús dice: no maldigas al que te maldice, porque el que está maldiciendo, el que te está odiando, no conoce a Dios. Ahí está el problema. Entonces, y como no conoce a Dios, está cometiendo actos propios de una persona que no tiene madurez espiritual. Entonces, de allí es que tenemos que orar por ellos, como dice Jesús después, ¿no? Oren por los que los ofenden y los persiguen. Y saben, esto produce grandes milagros en muchas familias. La vez pasada escuchaba el testimonio de una familia cristiana que vivía al frente de unos vecinos que no los querían. ¿Por qué? Porque esa familia cristiana tenían un momento en el día, digamos en la tarde más que todo, en que se reunían para tener una meditación con la palabra de Dios y cantar una alabanza. Ponían música y los vecinos no podían soportar eso. Eso sí, los vecinos le hacían la competencia poniendo música de la que a ellos les gustaba, no alabanzas a Dios obviamente, música bien fuerte, para hacerles la contra. ¿Y qué podían decir estos vecinos cristianos? Ellos podrían haberse enojado, aunque el hombre, el padre de familia, fue y habló con el vecino. Y de buena manera le dijo: vecino, ¿sabe qué? Quisiéramos pedirle el favor que cuando nosotros estamos allí, ustedes no nos pongan la música muy fuerte porque nos interrumpen. Y el vecino le dijo de todo menos que él era lindo. El vecino, como buen cristiano, volvió y le dijo a su familia: vamos a orar por el vecino, vamos a orar. Oraron. Y un día aquel vecino enemigo tuvo un gran problema en la casa, se le incendió la casa. ¿Quién recurrió en ayuda de esos vecinos? Aquellos vecinos cristianos. Se acercaron a ellos y le dijeron: lamentamos mucho, vecino, lo que le ha pasado a su casa, pero queremos ofrecerle la nuestra para que mientras ustedes consigan dónde ir a vivir, aquí tengan un techo y tengan alimento. Interesante, ¿no? Y aquellos vecinos que eran enemigos y eran tan malvados con estos cristianos, les agradecieron a ellos por ese amor, por esa gentileza de recibirlos y ayudarlos en ese momento tan crítico que ellos estaban atravesando al haberse incendiado su casa. De paso, termina la historia diciendo que esos vecinos terminaron por hacerse cristianos también. Por algo Jesús dice, ¿no? Oren por los que los ofenden y los persiguen. Hay que aprender a amar al pecador y odiar el pecado, ¿sí? En Marcos 11:25 dice también Jesús: cuando ustedes estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también el Padre de ustedes que está en los cielos les perdone sus ofensas. Otra vez repite esto Jesús, ¿no? ¿Cómo le da importancia Jesús a la relación con el prójimo? Tiene eso mucho que ver en nuestra relación con Dios. Dios necesita primero que estemos en paz con el prójimo para que podamos estar en paz con él. Y cuando estemos orando, dice Jesús, perdonen si tienen algo contra alguien. Un detalle muy importante. ¿Qué palabras usar en una oración? Bueno, hay palabras que dicen, hay personas, que dicen: yo no sé cómo orar, no sé qué palabras usar, más bien ore usted. ¿Saben qué? Cuando nosotros le hablamos a Dios, no llegan nuestras palabras así como salen de nuestra boca a los oídos de Dios, no llegan así. San Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26,
que el Espíritu Santo, ¿no?, nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, dice Pablo. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo tiene que tomar nuestras palabras, transformarlas, y es el intérprete ante Dios de nuestras palabras. No es que Dios no entienda nuestro idioma, lo que pasa es que para Él nuestro idioma es algo muy vulgar. Entonces, y tiene que llegar nuestra oración a Él como las palabras más bonitas en el idioma celestial. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de transformar esas palabras y hacerle llegar a Dios un idioma que a Él le agrada. Perfecciona esas palabras. Es nuestro intérprete, el Espíritu Santo. Así que no te preocupes si no sabes cómo decirle las cosas a Dios, porque así no van a llegar. El Espíritu Santo toma tus palabras y las convierte en la frase más bonita y hermosa para que le lleguen así a los oídos de Dios. Porque lo que Dios ve no ve tu capacidad de decir las cosas, sino lo que hay en tu corazón. Eso es lo que Dios le interesa, no la forma en que tú le digas las cosas. Bueno, ¿y en nombre de quién se debe orar? Vieron que cada oración, ¿no?, siempre se dice en el nombre de Jesús, amén. Por eso Jesús dice en Juan 14:13, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que la grandeza del Padre se muestre a través del Hijo. Y en San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es el puente que une al Padre con el ser humano, ¿no?, Cristo. Ese es el puente, como lo vimos la vez pasada. Por eso nadie viene al Padre, dice, sino por medio de este puente que es Cristo, nuestro único mediador. Así que siempre tenemos que terminar la oración, te pido o te agradezco en el nombre de Jesús. Y luego viene el amén, que quiere decir así sea, que así sea. Y vamos terminando con un texto que está en el libro de Salmos, capítulo 40. El Salmo 40, versículo 1 al 3, registra una oración del rey David. Y él le dice a Dios esto: yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. Él me sacó del pozo de la desesperación, me sacó del barro y del lodo, me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Él puso una canción nueva en mi boca. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará y se llenarán de confianza en Él. Aquí yo encuentro algo interesante, que el rey David esperaba con confianza, sinceramente, en Dios. Esperaba con paciencia, como dice en otra versión, pacientemente esperé en Dios, ¿no? Yo creo que tenemos que ser pacientes, no apresurarnos en que lo que le pedimos a Dios ya tiene que ser respondido. Dios se toma su tiempo porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, aun cuando Él responda no a algo que necesitamos. ¿Y saben cuál es el número de teléfono de Dios? Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías es un libro del Antiguo Testamento. Y qué fácil de recordar eso. ¿Y qué dice allí en Jeremías 33, 3? Miren, Dios dice, clama a mí, llámame, ¿no?, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Así que muchas cosas que son un misterio para nosotros se van a revelar por parte de Dios a través de lo que está escrito en este libro sagrado, la Biblia, y a través de diferentes maneras en que Él responde las oraciones. A veces, o muchas veces, mejor dicho, Dios utiliza seres humanos para responder a nuestras oraciones. Utiliza también circunstancias extrañas, pero de alguna manera Dios nos responde. Y una manera muy efectiva es a través de este libro. Si nosotros solamente hablamos a Dios
pero no leemos este libro. Entonces Dios de repente me está diciendo, mira, tengo una respuesta para darte, pero tú no lees mi libro. Ahí está la respuesta. Dios tiene miles de respuestas en este libro y muchos no reciben una respuesta de Dios porque no leen este libro. ¿Cuántas veces nos ha pasado, los que leemos ya por mucho tiempo este libro, que después de una oración abrimos y providencialmente encontramos justo la respuesta que Dios quiere darnos? Así hace Dios. Utiliza este libro sagrado para darnos lo que nosotros necesitamos. Bueno, espero, amigos, que les haya gustado poder conocer más a fondo este tema que es la llave que abre la puerta del éxito, la oración. El hablar con Dios, decirle las cosas así como las sentimos y tener plena confianza de que Él va a responder. Y saben, en una familia donde hay oración, que no solamente tenga que ser algo personal, ¿no? Que el papá vaya a hacer una oración por aquí, la mamá por allá, el hijo por allá, sino la oración también en familia, ¿no? Que uno sea el que haga la oración, o bien que se haga una oración en cadena, ¿no? Que empiece uno, sigue el otro, si termina el tercero o el cuarto o el quinto. Hay diferentes maneras de orar. Eso también es lindo. La oración mantiene a la familia protegida de los ataques del diablo. La oración hace que un matrimonio tenga éxito en su relación. La oración hace que los amigos tengan una buena relación. La oración produce grandes cambios. Solo hay que ponerlo en práctica, nada más. Hay que ponerlo en práctica y tener fe de que Dios habrá de responder de acuerdo a su voluntad. Y si vivimos de esta forma, comunicándonos con Dios continuamente, en cualquier momento del día, estemos haciendo lo que estemos haciendo, saben, vamos a ver que el éxito en todo lo que emprendamos se va a cumplir, porque Dios eso es lo que desea de nosotros. Tiene Él planes para bien y no para mal, como dice el profeta Jeremías. Bueno, ojalá que no nos olvidemos de poner en práctica esto que es tan lindo. Y que no solamente se debe practicar en una iglesia, sino puedes ir a una iglesia a orar. Haz de tu casa una iglesia, ¿no? Allí, en tu cuarto, orar. Y no tengas problema de hacerlo de rodillas. Y eso es una forma de mostrarle a Dios respeto, honra, y decirle que realmente lo reconocemos como nuestro creador, nuestro sustentador de todas las cosas. Así que practiquemos la oración. Eso es algo muy saludable y que nos va a ayudar en nuestra vida en todas las cosas. Bueno, vamos entonces, ya que estamos hablando de este tema, a presentarle a Dios algunos pedidos que ustedes han dado a conocer aquí en la página de Facebook donde estamos transmitiendo. Bueno, Carmen está pidiendo por su hermana y esposo. Ellos están afectados por el virus. Vamos a pedir por estas personas que están enfermas. La hermana de Carmen y su esposo. También pide por su hermana Tere, que está con el virus. Bueno, qué terrible. Vamos a orar. Tenemos que tener fe en Dios de que Él va a obrar la sanidad en esas personas. Giselle Lemes, ella pide por su familia. Sí, a ver, me está aclarando aquí, miren. Sí, son dos hermanas de Carmen, ¿no? No entiendo aquí la palabra. Jonita, perfecto, si no, no me animaba a leerla porque por ahí iba a decir algo erróneo. Tere, sí, hermanas de Carmen, Jonita y esposo, y la hermana Tere. Bueno, Giselle Lemes, ella pide por su familia. Irene Piña también por la familia. Tina, por ella y su familia, que les ayude a superar la gran pérdida de su hijo. Sí, Tina es una amiga de hace muchos años y tuvo esa desgracia de perder a un hijo. Sentimos muchísimo esto y vamos a orar por consolación y por fortaleza en estos momentos difíciles.
también por una cirugía por una joven que se llama Miriam, que tendrá la próxima semana. Angélica pide por sus nietos, por su esposo, especialmente por su hija Miriam. Vamos a agregar otro pedido aquí. Sí, también por los nietos de Angélica. Me está recordando esto mi esposa. Felicia, por su hogar y familia. Víctor Hugo, bienvenido. Él puso allí un dibujito de manitos en oración. Vamos a dedicar momentos, claro, a orar y también orar por Víctor, que está pidiendo oración. Bueno, espero que estos sean los pedidos que veo aquí. Si hubiese alguno más en la medida que estoy haciendo la oración, pues lo tendremos en cuenta en nuestras oraciones personales después. Así que vamos a orar por estos pedidos. Querido Dios, te damos gracias por enseñarnos en esta noche, en esta tarde, esa llave maestra que abre las puertas del éxito en nuestra vida, y que es la oración. Pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica. Necesitamos de la oración, porque es la forma de poder conducirnos seguros en esta vida. Ayúdanos a orar con fe, sabiendo de que escuchas nuestros pedidos y que siempre lo vas a responder de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra, y tu voluntad siempre es la mejor. Te pido por Carmen, la bendigas a ella, a su familia. Ella está necesitando que bendigas a sus hermanas Chonita y esposo, y a su hermana Tere, que están afectados por este virus. Te rogamos que les des la sanidad que ellos necesitan, que tu poder se manifieste en sus cuerpos para que ese virus sea eliminado de ellas, si esa es tu voluntad. Dale fuerza y dale valor. También Giselle Lemes pide por su familia, Irene Piña también por su familia. Bendice esas familias, Señor. Tina ha tenido una pérdida muy triste. Rogamos que le dé fortaleza a ella y a su familia para poder superar este momento difícil por sufrir la pérdida de ese hijo. Nos consolamos con la esperanza de aquel día glorioso cuando Jesús llame a sus hijos de las tumbas y nos volvamos a encontrar con nuestros seres amados. Que esa sea la esperanza, Señor, de Tina y de sus seres queridos. También pedimos por la cirugía que nuestra amiga Miriam va a tener la próxima semana, que dirijas las manos de los médicos para que esa operación sea un éxito y ella pueda ser sanada totalmente de este problema. Angélica pide por sus hijos, por sus nietos, por su esposo, y por supuesto especialmente por su hija Miriam, por la cual hemos pedido en este momento. Y a todos los demás, Señor, bendice también sus vidas. Bendice a Víctor, que nos está también visitando. Bendice a su mamá y a todos los que estamos aquí, Señor. Acompáñanos en nuestras luchas y en nuestra salud. Cuídanos para que este virus no nos afecte y que pronto, Señor, esto se termine, que si esto es voluntad podamos volver a la normalidad, más fortalecidos en nuestra vida espiritual, al haber dedicado tiempo a cultivar nuestro espíritu, que muchas veces está descuidado y necesitamos a veces un tiempo de pausa para estar en conexión contigo. Acompáñanos en esta noche, danos un buen descanso a todos. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, gracias por estar compartiendo otro momento de la palabra de Dios conmigo. Nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite, el viernes a la misma hora. Les mando como siempre un gran abrazo. Que Dios los bendiga y los proteja. Hasta pronto.